Paz y bien a todos los televidentes de Canal 8. Estamos acá en una entrega más del programa Llamados, un programa que quiere conocer el gran don que Dios ha dado a su iglesia, que es la vida consagrada. Hemos tenido diferentes invitados e invitadas que nos han hablado del modo en cómo Dios ha obrado en su vida. Y hoy tenemos también con nosotros una invitada, a la hermana Santi. Hermana, te pedimos que nos ayudes con una oración para empezar este momento de gracia. Muchas gracias, Fray Daniel. Y pues nos ponemos en las manos de Dios. Agradecemos a Dios por esta nueva oportunidad que nos da cada día, por amarnos, por llamarnos siempre, por fijarse en cada uno de nosotros y por confiar y por apostar por nosotros tal y como somos. Pedimos al Señor que nos dé su gracia, que nos dé su espíritu y que siempre Él nos asista, nos ilumine siempre en cada decisión, en cada actividad que realizamos día a día. Todo esto se lo pedimos a Él, que vive y ama por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entramos un poco en materia. Partimos de que cada uno de nosotros tiene una historia particular, una historia bellísima, ¿no? Aunque dentro de la misma haya habido oscuridades o momentos difíciles, pero es una historia donde Dios se ha hecho presente y nos ha conducido. Entonces, quisiéramos saber de ti, quién eres, qué haces, qué estás haciendo ahora, de dónde naces, algo, digamos, de que nos resumas tu vida, cómo has sido y quién eres tú. Muchas gracias. Soy María Santos Martínez Morales, me pueden llamar hermana Santi. Nací en Sensuntepeque, Cabañas, El Salvador, en una familia pues muy cristiana, ¿verdad? Entonces muy comprometida en la iglesia. Y pues desde mi niñez también siempre estuve comprometida en los diferentes movimientos que habían en mi parroquia y así, y pues ya digamos estudiando bachillerato me cuestioné, ¿verdad?, qué quiero hacer con mi vida, y por eso pues decidí ser dominica de la Anunciata. Soy religiosa dominica de la Anunciata y actualmente estoy realizando mi misión como dominica de la Anunciata en el Colegio Fátima en Santa Tecla. Muy bien, gracias por introducirnos. Tú hablabas de la familia cristiana, creo que es un componente muy importante en la vida de una persona. ¿Crees tú que las familias, hoy como sociedad actual, donde se está cambiando el modelo de familia y demás, es importante que un joven sienta la compañía de su familia, y por qué? Sí, yo creo que es como lo fundamental, ¿verdad? De hecho, yo creo que las vocaciones nacen en la familia. Entonces, la importancia de siempre mantener esa fe viva en las familias, como ser esas iglesias domésticas, ¿verdad? Como ya lo dicen los documentos de la iglesia, ¿verdad? Y siempre pues ese compromiso de los padres para con sus hijos, porque hoy en día estamos entrando en una indiferencia religiosa, ¿verdad? Y es por la falta de la fe que hay en las familias, o sea, la falta de compromiso también de esa experiencia de Dios que hay en las familias, y es como que se está descuidando en la experiencia que tengo y en la misión también que realizo, ¿verdad? Me doy cuenta que se está descuidando este aspecto fundamental en la vida de todo ser humano, que es la fe, ¿no? La enseñanza de estos valores morales, espirituales, y que a veces por muchas cosas, ¿no? Los padres de familia pues enfocados en sus trabajos, en tantas cosas, que se olvidan de esto que es fundamental, que es como saber enseñar esa fe, ese amor a Dios, a María, ¿verdad? Ese amor a la iglesia, a sus hijos. Entonces, porque la vocación tanto religiosa como la vocación al matrimonio, sí, nace para mí desde la familia. Creo que es esa base, ¿no? que ayuda al ser humano. En la vida vamos teniendo muchísimos llamados. Creo que el primer llamado es a la vida, ¿no? Como enseña la iglesia. Y en el transcurso pues, de la vida van cambiando esos llamados, porque uno se va confrontando con distintas realidades naturalmente como vida. Y entonces ahí se clarifica lo que el Señor quiere en nosotros. En tu caso, ¿cómo sentiste la llamada a la vida religiosa como una opción de vida? Gracias. Sí, yo creo que retomando, ¿verdad?, lo anterior,
desde pequeña pues me sentía llamado al servicio de Dios en la iglesia, ¿verdad? Pero sí, de pequeña, soy sincera, nunca pensé, sí me llamaba la atención, ¿verdad?, la vida religiosa, pero nunca pensé en que yo podía ser religiosa. De hecho, mi mamá ella soñaba con que yo fuese enfermera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces somos una familia un poco numerosa. Entonces mi mamá decía que una de mis hijas o mis hijos sea enfermero, que estudie, o sea, medicina o algo que tenga que ver con esta, ¿verdad? Para que pues ayude también a la familia, ¿verdad? Entonces, yo de pequeñita, cuando me preguntaban en la escuela qué quería hacer, yo decía, cuando sea grande seré enfermera, porque era lo que mi mamá quería, ¿verdad? Pero después fui creciendo y estaba muy comprometida en los grupos juveniles, en la parroquia, en la pastoral juvenil, en el coro. Entonces, pues sentía ese deseo, ¿no?, de por qué no entregar toda mi vida a Dios, al servicio de Dios, ¿verdad? Pero siempre estaba ahí como que llamaba la atención la vida religiosa, pero decía, no, la vida religiosa no puede ser para mí, porque yo decía, esto es para personas santas, ¿verdad? Y yo pues no creo, seguro me expulsan las hermanas o no voy a poder dejar a mi familia. Y fue así, pero ya en bachillerato, estando en bachillerato, recuerdo una maestra que nos hizo hacer nuestro proyecto de vida. Entonces ella nos explicó bien, ¿verdad? Entonces dijo, ¿qué quieren hacer con su vida? Y tienen que escribir su proyecto de vida, y había que exponer ese proyecto de vida también en clase, ¿verdad? Y yo recuerdo que hice mi proyecto de vida, y pues era un proyecto de vida pues normal, ¿verdad? Mi meta ya estaba pues grandecita, y yo dije, no, la medicina no es lo mío, ¿verdad? Porque no me siento capaz, siento que ese es un don especial, saber trabajar, ¿verdad?, con los enfermitos. Y entonces, yo quería estudiar psicología. Entonces, psicología o idiomas, que era lo que a mí me llamaba la atención. Y así hice mi proyecto de vida, y recuerdo que puse, ¿verdad?, quiero estudiar psicología en un futuro, cuando ya tenga un trabajo, formar una familia, la vocación al matrimonio, y ese era mi proyecto. Pero después, haciendo ese proyecto, yo me cuestioné, ¿verdad? ¿Y por qué no dedicar o entregar toda mi vida al servicio de Dios en la iglesia? ¿Por qué no la vida consagrada? Y me surgió como esa chispa, ¿verdad? Pero así, o sea, es como que no estaba segura de eso. O sea, estaba como ese miedo, ¿verdad? Que seguramente no es para mí. Pero recuerdo que quedó esa inquietud ahí. Y fue así como quise hacer una experiencia con las hermanas religiosas, y en este caso yo iba a hacer una experiencia religiosa con una de las congregaciones que está en mi diócesis, San Vicente, pero de repente pues no pude, por diferentes motivos no pude ir. Yo recuerdo que el guía espiritual del instituto donde yo estudiaba, él me dice, Santíos, porque así me llamaba, ¿verdad? Santíos, no vaya a la convivencia, no pierda clases, quédese y puede ir el fin de semana. Y así fue. Y de repente pues alguien llegó y me dijo, tú tienes que ser dominica de la Anunciata. Y fue así como pues empecé a investigar, ¿verdad?, quiénes son las hermanas dominicas de la Anunciata, y me llamó la atención su carisma. Y pues sí, al inicio yo venía pedí entrar a la congregación. Claro, antes hice un proceso, ¿verdad?, de convivencias vocacionales, asistí a un retiro, y yo dije a mi mamá, no te preocupes, yo voy por 15 días con las hermanas. Seguramente después regreso, porque, o sea, sentía ese miedo, ¿verdad? Yo creía que la vocación a la vida religiosa quizá no era para mí. Pero esos 15 días, pues ya se convirtieron en un par de años, y soy feliz, y esta creo que es mi vocación religiosa dominica de la Anunciata. Usted habló de un proceso, ¿no?, que hizo, y creo que en el proceso uno va recibiendo palabras, confirmaciones de Dios a través de muchísimos medios, personas, momentos, palabras de las Sagradas Escrituras. ¿Ha tenido usted un momento que la ha marcado verdaderamente en el proceso de elegirse religiosa, o alguna persona, palabra o algo que le ha dejado como esa huella de esta es mi vocación, quiero seguir aquí? Sí, cuando recién inicié, ¿verdad? Yo recuerdo pues que no sabía nada de
las dominicas de la Anunciata, ¿verdad? No sabía ni de dónde venía ese nombre dominicas, ¿verdad? Aunque en mi casa, repito, éramos una familia muy cristiana, ¿verdad? O sea, somos una familia. Entonces mi mamá todas las noches rezábamos el rosario y cantábamos este canto que es muy popular, ¿verdad? Viva María, viva el rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. Y entonces cuando llego a la congregación con las hermanas y ellas me empiezan a hablar de Santo Domingo de Guzmán, entonces yo enlacé, o sea, él es el fundador del Rosario, o sea, yo me sé ese canto, ¿verdad?, que cantamos todas las noches de mi familia, y fue así. Y luego empecé a conocer la familia dominicana, ¿verdad?, que somos pues una familia pues ya histórica, ¿verdad?, dentro de la iglesia, ya con más de 13 siglos. Y yo recuerdo algo, este momento que me marcó y que yo dije, sí, es mi vocación ser dominica de la Anunciata. Estaba en el primer año, era aspirante, y fuimos a una profesión perpetua de un fraile dominico en la iglesia El Rosario. Y cuando él es un fraile guatemalteco, Fray Felipe, cuando él hizo ese momento de postración, ¿verdad?, ese compromiso de entregar toda su vida a Dios y de profesar pues estos votos, ¿verdad?, de pobreza, castidad y obediencia para toda la vida, yo dije, yo también puedo hacerlo. Y aún porque me emocioné, ¿verdad?, y pues empecé a llorar al ver esa entrega total y ver pues esta familia, ¿no?, dominica. Entonces yo dije, sí, esa puede ser, es mi vocación. Entonces fue algo que me marcó, y yo dije, yo también quiero ser y entregar toda mi vida al Señor, y quiero también profesar perpetuamente, ¿verdad?, y quiero ser para Él toda mi vida. Usted hablaba que en su diócesis había una congregación, y pues naturalmente es parte del gran don de Dios a su iglesia. A través del Espíritu Santo se han suscitado diferentes dones y carismas, congregaciones y orden. Y cuando uno pues está en el proceso inicial, uno no conoce eso. Entonces, para elegir, el elegir se vuelve como un paradigma, ¿no?, para uno decidirse dónde entrar. Entonces, nos gustaría que en lo concreto nos dijera por qué eligió la congregación de las Dominicas de la Anunciata. Si sería posible también, de un modo resumido, hablarnos un poco de quién la fundó, cuál es el carisma específico que elaborasen de su congregación, cómo fue la historia en general, así, si nos podría dar una pequeña paseo por la historia de la congregación. Sí, claro, con gusto. Y yo siempre digo, ¿por qué Dominica, verdad? Y como ya decía anteriormente, yo no sabía nada, pues, o sea, de las dominicas, ni siquiera había escuchado hablar sobre esta congregación, ¿verdad? Y Dios sabe, siempre digo, Dios sabe dónde lo quiere a uno. Y Él pone como los medios, ¿verdad?, para que nosotros podamos llegar hacia donde Él quiere que estemos. Y así, misteriosamente, yo o sea, a veces no logro entender cómo Dios utiliza medios, ¿no?, y personas para que nos guíen, nos orienten. Porque sí, como comentaba al inicio, yo iba a hacer una experiencia con una de las congregaciones que está en la diócesis de San Vicente. Parte de la misión que las hermanas realizan es la salud. Entonces yo decía, Señor, yo quiero ser religiosa, tengo la inquietud de ser religiosa, pero siento que este carisma no es lo mío, ¿verdad? Pero en el fondo yo dije, si Dios me llama, Él me va a dar la gracia para poder servirle, ¿verdad? Pero, como ya comentaba, pasaron diferentes motivos, incluso pues este sacerdote que era el guía espiritual de la escuela donde yo estudiaba, y él me dijo, no, Santíos, no se preocupe, no vaya a la convivencia, porque de hecho yo ya iba, ¿verdad?, con mi maletita a la convivencia, era una convivencia, no vaya, no pierda clase, porque recuerdo que era un día martes, y parece que la convivencia era toda la semana, y él no pierda clases, vaya el fin de semana. Y así, uno de los profesores se dio cuenta, ¿verdad? Este maestro había compartido la misión con las hermanas dominicas de la Anunciata en Santa Tecla, y entonces él, cuando se dio cuenta que yo iba a ir a esta convivencia, me dijo, Santíos, ¿usted tiene inquietud vocacional? Y yo le dije, sí, profesor, tengo inquietud. Y me dice, Santíos, usted debe ser dominica de la Anunciata.
Entonces yo me quedé, o sea, ¿quiénes son? ¿Verdad? Entonces, Santíos, usted tiene para ser dominica de la Anunciata. Y él, recuerdo que me dijo, busque en internet, provincia San Martín de Porres, hermanas dominicas de la Anunciata. Y va a ver, y comuníquese, y me dio el número de una hermana, háblele con la hermana y ya verá que, vale, ella la va a invitar a una convivencia. Y fue así, o sea, fue así. Yo empecé a investigar quiénes eran las dominicas de la Anunciata y hablé con la hermana y ella me invitó a una convivencia vocacional y vine. Y algo que me impactó, me marcó de las hermanas es que cuando yo vine me quedé, o sea, sorprendida porque vi la alegría de las hermanas. Y empezaron, había unas hermanas mexicanas y pusieron esta canción del mariachi loco quiere bailar, ¿verdad? Entonces yo me quedé, o sea que las hermanas también pueden bailar, ¿verdad? Entonces, y vi la alegría, la emoción de las hermanas, esa unidad, esa fraternidad que había entre ellas, y yo dije, me llama la atención. Podría ser dominica de la Anunciata. Entonces, esa alegría, esa sencillez de las hermanas me marcó, ¿verdad? Y fue así como decidí ser dominica de la Anunciata. Somos una congregación fundada por San Francisco Coll. Por aquí tenemos esta pequeña imagen. San Francisco Coll, que fue un religioso dominico. Y en el 15 de agosto de 1856, él era un fraile dominico, sacerdote dominico español. Y pues la parte, digámoslo así, o lo más fuerte, ¿verdad?, del carisma dominicano es la predicación, que ya Santo Domingo, pues ya en el siglo XIII, ¿verdad?, varios siglos, Santo Domingo decide, ¿no?, fundar esta orden de predicadores para que vayan por todo el mundo, ¿verdad?, llevando esa buena noticia. Y San Francisco Coll también, como buen dominico, ¿verdad?, iba por todos los pueblos de España predicando y se encontró con muchas realidades, ¿verdad? Y una de las realidades que él se encuentra es que las niñas no podían estudiar. Entonces, y también se encuentra con que muchas jóvenes que querían ser religiosas no podían ser, porque en aquel momento, en aquel entonces, ¿verdad?, estamos hablando de 1856, se necesitaba como una dote. Es decir, a las hermanas que querían ser religiosas tenían que dar como una dote, es decir, como la herencia, pues para la alimentación, para los estudios y todo. Y estas hermanas que no tenían, digamos, una herencia, una dote, ¿verdad?, a veces era como algo que les impidía, no les permitía ser religiosas. Entonces Francisco Coll dice, no, ¿verdad?, o sea, no puede ser motivo para que estas jóvenes puedan ser religiosas. Entonces él decide fundar, iluminado por el Espíritu, ¿verdad?, iluminar esta congregación de hermanas, y así lo dice, para que iluminen las tinieblas de la ignorancia con la luz de la sana doctrina. Entonces, él ve que uno de los medios para evangelizar es la educación, aprovechando pues que las niñas tampoco podían ir a estudiar, ¿verdad? Entonces fue uno de los motivos que a él le impulsan y trata de responder a esa realidad y funda la congregación de hermanas dominicas de la Anunciata. Al inicio fue difícil porque pues no tenía los medios, ¿verdad? E incluso pues el obispo le dice que no, que es imposible, que mejor no engañe a las jóvenes, que las deje ir, pero Francisco Coll con esa certeza, ¿verdad?, con esa seguridad de que era obra de Dios, sí, se anima y funda esta congregación y dice, pues las hermanas dominicas de la Anunciata es obra de Dios. Y fue así como funda esta congregación. Las hermanas se extienden, ¿verdad?, en diferentes lugares. Cada día pues iban entrando muchas más jóvenes que querían ser religiosas, y así hasta que se extienden en varios países de Europa, y 1953 las hermanas viajan a América, primeramente a Sudamérica y después a Centroamérica. Y así ahora estamos en 21 países, ¿verdad? Pues llevando siempre esa luz, haciendo realidad ese sueño, ¿verdad?, que tuvo San Francisco Coll, y pues ante todo llevando esa buena noticia de Dios a toda la humanidad, y un medio específico, pues la educación, que es, digamos, lo más fuerte de nuestro carisma, ¿verdad? La misión educativa, pues también la misión parroquial, y tratamos de ir respondiendo según las necesidades que hay en la iglesia. Me supongo que en el nombre Anunciata ya tenemos, digamos, la parte mariana.
El fundador quiso darle algún tipo de trasfondo mariano al carisma, a la espiritualidad dominica, porque también, bueno, está presente a través del rosario, y cómo lo vive una hermana de la Anunciata, ese digamos, trasfondo mariano. Sí, muchísimas gracias por esta pregunta que es que muy linda, ¿verdad? Primeramente sabemos que parte o nuestra patrona, digámoslo así, la Virgen del Rosario, ¿verdad? Para toda la iglesia, ¿verdad? En concreto, pues también, o con mayor énfasis para la familia dominicana, ¿verdad? Nuestra Señora del Rosario. San Francisco Coll quiso, ¿verdad?, que fuésemos dominicas, y él lo llamó así, ¿verdad? Las hermanas son una rama, una rama del frondoso árbol de mi padre Santo Domingo de Guzmán. Pues sí, como decía antes, una familia pues ya bastante histórica, ¿verdad? Hay muchas congregaciones dominicas, por ejemplo, Dominicas del Rosario, de la Presentación, de Santa Rosa de Lima, de Santa Catalina de Siena, y así, ¿verdad? No terminaría de decir todas las congregaciones dominicas, en unidad pues con los frailes dominicos, ¿verdad? Entonces, pero el padre Coll quiso que fuese dominica de la Anunciata, es decir, de la Anunciación. Por eso Nuestra Señora de la Anunciación, ¿verdad?, que tenemos aquí este cuadrito, Nuestra Señora de la Anunciación, digamos, es también nuestra pues patrona, ay, perdón, exacto, es como nuestra protectora, ¿verdad? Entonces, las dominicas de la Anunciata estamos llamadas también, como María, a acoger esa voz de Dios, ¿verdad? Como el ángel Gabriel que le habla a María, y María con esa disponibilidad dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, como María, pues es como ese continuamente estar en ese hágase en mí, Señor, según tu palabra. Y pues como Marías también, ¿no?, que recibe pues en su seno, ¿verdad?, al Hijo de Dios, también nosotras ser portadoras de ese Jesús, de ese Hijo de Dios que ama y que se da a la humanidad. Entonces, realmente pues es un compromiso, ¿verdad? Pues la Anunciación es la encarnación del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos llamadas pues a ser hermanas encarnadas en la realidad. Muy bien, hemos hecho una pequeña entrevista, pedido a algunos jóvenes diciéndole que venían religiosos al canal, y ellos transmitieron sus preguntas y sus dudas que tenían en torno a diferentes cuestionantes. Y la primera es, ¿qué le dirías a un joven o a una joven que siente el llamado a lo profundo, digamos, a la vida consagrada, pero quizás en su corazón no está claro de qué es ese llamado propio, o tiene dudas, o digamos un sinnúmero de situaciones en las que se enfrenta un joven que tiene que elegir por un camino en su vida? Sí, lo primero, bueno, que yo le diría a este joven, ¿verdad?, que tiene esa inquietud, primeramente, no tengas miedo. Es decir, arriésgate, ¿verdad? Sí, da ese paso. Y lo digo por mi propia experiencia, ¿verdad? O sea, yo tenía esa inquietud, pero a la vez había ese miedo que decía: no, la vida religiosa no puede ser para mí, seguro no voy a poder dejar a mi familia, porque era lo que yo sentía que más me dolía, ¿verdad? Tenía que dejar a mi familia, pero con la gracia de Dios se puede, ¿verdad? Entonces, primeramente, si tienes inquietud vocacional, no tengas miedo, ¿sí? Y como lo dice el Papa Francisco, ¿verdad?, déjate mirar por Jesús. Déjate seducir por ese Jesús que llama, ¿verdad? Y que te llama así como eres, con tus cualidades, con tus debilidades. Sabe que puedes hacer mucho, ¿verdad? Y pues que Él también quiere obrar por medio de ti. Entonces, no tengas miedo de decirle: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y pues busca, ¿verdad? Busca el carisma que a ti más te llame la atención. En la iglesia sabemos que es una iglesia madre, ¿verdad?, con muchos carismas, con muchos dones. Entonces busca y elige ese carisma que más te llama la atención y arriésgate y intenta, ¿verdad?, comprobar e intentar si la vida consagrada es lo tuyo, pues no pierdes nada. Al contrario, sales ganando, ¿verdad? Si existiera una joven que en este momento, escuchando esta entrevista, sienta como un poco de inclinación a su congregación, ¿dónde tiene que dirigirse? ¿Hay algún tipo de contacto, correo, etcétera? Es el momento de compartirlo.
Sí, claro, con mucho gusto, ¿verdad? Nos puedes encontrar primeramente, bueno, en las redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, en la página Pastoral Juvenil Vocacional Dominicas de la Anunciata. ¿Sí? Y pues ahí nos puedes escribir por medio de Facebook, Pastoral Juvenil Dominicas de la Anunciata. Y si no, pues también puedes acercarte, ¿verdad?, a una de nuestras comunidades aquí en El Salvador, por ejemplo, en Soyapango, en Colonia Matepec, en el Complejo Educativo Católico Fray Martín de Porres, están las Hermanas Dominicas, y bueno, en la comunidad donde yo estoy actualmente, estamos en Santa Tecla, en el Colegio Fátima. Sí, ahí puedes ir, ¿verdad? Tocar las puertas, ¿verdad? Y claro que con gusto le vamos a atender. Y si no, pues también, como repito, puedes buscar en Facebook Hermanas Pastoral Juvenil Dominicas de la Anunciata, nos puedes escribir y pues con gusto, ¿verdad? Podemos atenderle y invitarle, ¿verdad? Una convivencia o un cafecito vocacional, ¿verdad? Y pues ver si esa puede ser su vocación. Hay otra pregunta, hermana. Dice que si podría compartir 2 momentos en los que reconoció a Dios, en un momento difícil o en un momento alegre. Sí, ¿verdad? En un momento difícil, bueno, el momento más difícil que yo he vivido hasta ahora, pues ha sido la muerte de mi madre. Ha sido pues un golpe duro, ¿verdad? Sí, hace poco, ¿verdad? El 18 de agosto de 2021. Y tuve la gracia, ¿verdad?, de estar con mi madre ese día porque pues al inicio pues ella le dio como un preinfarto, entonces mi hermano la llevó al hospital y yo fui, ¿verdad?, con mi madre. Mi abuelita tristemente justamente había fallecido ese mismo día y yo creo pues que el impacto y todo eso pues le afectó un poco a mi madre y pues tristemente ella también se nos fue, ¿verdad? Y yo recuerdo, eran a las 9 de la noche y mi mamá pues yo estaba con ella en el hospital y le dio ese infarto. Y al ver que mi madre pues se me estaba yendo y ella estaba en mi brazo, yo dije, Señor, ayúdame. Entonces, ayúdame y haz que mi madre viva. O sea, mi madre está joven, la necesitamos, es nuestro motor, ¿verdad, Señor? Ayúdanos. Y bueno, luego la dejé en manos de los doctores y tristemente pues mi madre fallece, ¿verdad? Entonces, es un momento que yo dije, ¿por qué, Señor? Yo te estoy entregando mi vida, ¿verdad? Y es como que a veces uno como que busca reprocharle a Dios, ¿verdad? ¿Por qué te llevaste a mi madre? O sea, y en esa angustia, y entonces le dije, Señor, si mi madre ya no está, entonces ayúdanos, danos la fuerza, ¿verdad? La fortaleza para poder vivir este dolor. Y créame que pues que yo sentí esa presencia de Dios, ¿verdad? En ese momento, esa noche que nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Sentí esa presencia de Dios, esa fuerza de Dios, porque pues solo estaba mi hermano menor y yo. Y entonces yo dije, Señor, ¿cómo voy a hacer para decirle a mi padre, ¿verdad? Que mi madre, porque mi padre había estado con ella en la tarde y de repente pues se tuvo que ir porque pues también mi abuelita había fallecido, ¿verdad? Se tuvo que ir a casa y yo le iba a llevar esa noticia a mi papá. Pero en medio de ese dolor, de esa tristeza, Dios estaba ahí conmigo y pues más presente que nunca, ¿verdad? Porque nos dio esa fuerza, esa fortaleza, esa paz en medio de ese dolor. Y en los momentos alegres yo creo que a Dios pues le podemos descubrir en todo momento, ¿verdad? Y en este caso, claro, se nos hace más difícil reconocerle en los momentos tristes, ¿verdad? En los momentos difíciles, pero en la alegría es más fácil, ¿verdad? Entonces yo veo a ese Dios cada día, ¿no? En los niños que me encuentro todos los días en la misión, en los jóvenes que comparto la misión, veo en esas caras alegres, ¿verdad? Y pues después de terminar cada grupo juvenil, cada clase de educación en la fe con ellos, yo digo, Dios está aquí, Dios está vivo en ellos, ¿verdad? Con esas ganas que tienen ellos de vivir, de seguir luchando en medio de todo, pues ahí está Dios presente. Entonces es como que también en la alegría, ¿verdad? En la fraternidad de mis hermanas, yo disfruto, ¿verdad? Cada momento, pues a veces en el desayuno, en el almuerzo, en el momento de oración o de recreo comunitario, y es cuando salen esas carcajadas, ¿verdad? Esas risas de mis hermanas. Yo digo,
ese Dios vive, ese Dios resucitado, ¿verdad? Que siempre también nos invita a la alegría, está presente en cada momento con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por participar, por contarnos su historia de salvación, donde Dios ha actuado. Y vamos a terminar esta entrevista con una oración precisamente a Nuestra Señora Anunciata, ¿no? La de la Anunciación. Este saludo a la Virgen que la Iglesia nos enseña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración del cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Amén. 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 Paz y bien y hasta otra entrega de este programa.